Me enteré de la infidelidad de mi esposa debido a que tenemos un vecino chismoso, y luego de eso me vengué de ella y de su amante. La primera vez que vi a Laura fue en la fila del laboratorio de física, cuando yo todavía me peleaba con las ecuaciones y con la falta de sueño. Ella llevaba una libreta con tapas moradas, un bolígrafo mordisqueado y un gesto de impaciencia que me pareció hermoso. Yo era ese tipo de muchacho que piensa 2 veces antes de hablar y 10 antes de decir algo que no lo deje en ridículo. Aún así, dije: ¿ese es el grupo A o el B? El A. Pero va tarde, siempre va tarde, respondió sin mirarme. No sé por qué, pero me dieron ganas de reír. A mí todo me llegaba tarde, las becas, las ideas, el valor para invitarla a un café. Aún así, durante el semestre nos fuimos cruzando, biblioteca, cafetería, los corredores donde pegaban avisos de tutorías. Empecé a guardar monedas para invitarla a un tinto, como si el gesto mínimo pudiera comprarme un minuto más de su atención. La invité un martes. Aceptó como quien acepta un vaso de agua, sin drama, sin segundas intenciones. Hablamos de cosas pequeñas, tal vez por eso resultó fácil quererla, no imponía teorías, no daba sermones, no se vendía como nadie especial. Tenía esa manera de reírse por la nariz y de arquear las cejas cuando estaba pensando en algo serio. La universidad, el ruido, el humo de cigarrillo en los pasillos, el olor a marcador borrado, fue el escenario simple de lo que vino después. Pasó el tiempo. Nos graduamos. Conseguí un trabajo de esos que suenan bien cuando lo cuentas en las reuniones familiares. Consultor en una firma que hacía proyectos para empresas que nunca duermen. Laura, que era buena con la gente, probó en 3 sitios diferentes y salió con la misma conclusión. No quería pasar 8 horas detrás de un escritorio. Lo hablamos muchas veces, sin prisa, sin acusaciones. Si yo me quedo en la casa por un tiempo, ¿te pesa? Me dijo una noche, recostada sobre mí, el ventilador moviendo el aire caliente. Quiero estudiar algo a mi ritmo. Y, no sé, tal vez intentar escribir. No me pesa, le dije. Puedo con eso. Parece una frase menor, pero en ese momento yo creí que podía con todo, con el cansancio, con el salario que llegaba a fin de mes, con la idea de formar una familia. Nos casamos en un salón modesto, con luces cálidas y un DJ que repetía a Juan Luis Guerra. Mis padres lloraron, los de ella también, y yo juré, como juran los ingenuos, que el amor solo necesita voluntad. Al año nació nuestro hijo, Tomás, con su sonrisa incompleta y esos ojos enormes que lo miraban todo como si el mundo fuera un juguete recién sacado de la caja. Laura se volvió casa, horarios de siestas, pañales, papillas, caminatas alrededor del parque. Yo me volví oficina, correos a las 11 de la noche, vuelos low cost, presentaciones en salas donde el café siempre estaba frío y la gente siempre tenía prisa. Nunca pensé que el trabajo fuera un enemigo. Me gustaba resolver cosas, ser útil, volver a casa con la sensación de que yo sostenía algo. Había semanas en las que apenas veía a Tomás dormido y a Laura con un moño improvisado, la camiseta manchada de puré de zanahoria y esa sonrisa cansada que se nos volvió costumbre. Con los años, las cosas mejoraron en el papel, ascenso, bonificaciones, tarjetas que abrían puertas. La firma me confió cuentas grandes y con ellas, el argumento para irnos del apartamento apretado a una casa en un suburbio nuevo, con árboles jóvenes y un silencio que parecía promesa. El barrio tenía de todo, senderos para correr, parque con columpios, un club social con piscinas rectangulares, esas fachadas de ladrillo claro que hacen creer que la vida tiene una geometría que ordena. La mudanza fue una fiesta. El primer fin de semana cayeron los vecinos con canastas de galletas, flores, una botella de vino español que todavía conservo sin abrir. El lote de la esquina nos trajo una torta de zanahoria, la pareja de enfrente apareció con una planta que todavía no sé cuidar. Todos sonreían y repetían las mismas frases: bienvenidos, lo que necesiten, hay un grupo de WhatsApp para todo. Me sentí, por un rato largo, dentro de un comercial de hipotecas. Esa tarde nos invitaron a una barbacoa en el cul-de-sac. Me presentaron 3 veces a la misma persona con nombres distintos y entendí que, en el vecindario, lo importante no era tanto quién eras sino cómo encajabas. Allí me hablaron del que faltaba, el único al que nadie mencionaba con cariño, Ernesto, el del 24B. Un tipo de 50 y tantos, solo, jubilado del ejército, que sabía, según me contaron, qué carro entraba a qué hora, quién discutía, quién pedía domicilios muy tarde, quién se quedaba con las luces prendidas hasta la madrugada. Te vas a dar cuenta, me dijo Rodrigo, el del 18A, mientras me pasaba una cerveza. Es un viejo con rádares. Mira todo. No lo odias, te fastidia. ¿Y por qué lo invitan a las cosas? Porque aparece igual. ¿Y por qué, si no sabe, se lo inventa? Mejor tenerlo cerca.
Me reí como se ríen los que todavía no han probado el mal sabor de algo. Laura alzó los hombros. Hay de todo, dijo. Yo estaba de acuerdo. Además, ¿qué podía salir mal en un barrio donde los perros parecían peinados y los niños usaban casco hasta para correr? El tiempo empezó a doblarse. Yo salía temprano, regresaba tarde. Laura y Tomás armaban rutinas, colegio, tareas, clases de natación. Los domingos nos gustaba quedarnos en casa, cocinar algo simple, poner películas sin pretensiones. Éramos, al menos en mi cabeza, una versión aceptable de familia. Hasta que una tarde lo vi, Ernesto, en la acera de la otra cuadra, parado como si esperara a alguien, mirando hacia mi casa con esa fijeza que a uno le eriza la nuca. No era un vistazo casual, era algo sostenido, un interés que yo no había invitado. Caminé más rápido, abrí el portón, sentí la necesidad animal de estar dentro. Se lo mencioné a Laura de pasada. ¿Ernesto?, dijo. Sí, a veces está afuera. Es raro, pero no hace nada. Nada no, mira demasiado. Bueno, entonces no le mires tú. Ya, cerró el tema con esa práctica de quien vive adentro todo el día y necesita elegir sus batallas. Lo volví a ver 2, 3, 5 veces. Siempre estaba allí cuando yo volvía del trabajo, como si supiera la hora exacta en que mis llaves iban a chocar con el metal de la cerradura. Había tardes en que levantaba la mano y hacía un gesto breve, como una señal de tránsito, otras, ni siquiera eso. Al principio lo dejé pasar. Luego, empezó a parecerme una intrusión. Una noche de viernes, quizá acumulando cansancio de todo, crucé la calle y toqué a su puerta. Me abrió enseguida, como si estuviera parado detrás, esperándome. Buenas, dije, con una rabia contenida que me calentaba los pómulos. ¿Hay algún problema? Ernesto me sostuvo la mirada con una calma que no pensé que tuviera. No. Ninguno. Entonces, ¿por qué mira mi casa? ¿Por qué cada vez que llego está afuera, pendiente? Porque usted tiene un problema, no yo, respondió, y lo dijo como quien enuncia la hora. ¿Qué problema? Entré, abrió la puerta. Tomamos café y hablamos. Crucé el umbral con el orgullo hecho una piedra en el estómago. La casa olía a madera y a café recién molido. No había cuadros de familia, apenas un par de fotografías en blanco y negro, un hombre joven con uniforme, una mujer con vestido de flores. El mobiliario era austero, limpio, dispuesto con una disciplina que delataba su pasado militar. Yo sé que todo el mundo piensa que soy un chismoso, empezó, sirviendo 2 tazas. Y no lo discuto. Me entretiene mirar, me mantiene ocupado. Mi esposa murió hace 3 años. Me jubilé. Me alcanzan los días. Si me pregunta, preferiría tener a alguien a quien no defraudar todos los días con mis hábitos. Pero no es el caso. Me sentí torpe, de pronto. Había llegado con la mandíbula apretada y ahora estaba sentado en su comedor, con una taza caliente entre las manos, escuchando algo que no me esperaba. Le pedí disculpas, balbuceando. No se preocupe, dijo. Lo que voy a decirle igual iba a decirlo. Lo pensé. No sabía si meterme. Pero si fuera mi casa, querría saber. ¿Saber qué? Ernesto señaló hacia la ventana como si eso explicara algo. Luego caminó hacia un mueble bajo, sacó su celular, tocó la pantalla, lo puso frente a mí. En el vídeo se veía mi calle. A la hora en que yo salía a trabajar, nada anormal. 2 horas después, un sedán gris estacionaba con parsimonia frente a mi casa. Se bajaba un hombre, abría el portón como quien ya lo ha hecho antes, entraba. El vídeo seguía. 3 horas después, salía el mismo sedán. Fin. No, dije. No puede ser. Puede, respondió. Y no es una vez. Son varias. Y no son 10 minutos. Son horas. No dije nada. Sentí el escalofrío de la sospecha convertida en forma. Quise indignarme por la cámara apuntando hacia mi frente, por la invasión de lo ajeno, por el hábito de mirar. No pude. El sedán estaba ahí, la puerta abierta, el hombre de espaldas con la facilidad del que ya no pide permiso. Yo, tragué. Esto es. Necesito una copia. Se la doy, dijo Ernesto. Y le doy otra cosa, un consejo. Si quiere saber qué pasa adentro, no puede quedarse en los vídeos de la calle. Instale cámaras. ¿Dentro? Discretas.
¿Cámaras dentro de mi casa? Dentro de su casa, repitió, sin dramatismo. Hay equipos que parecen una pieza de decoración. Y otros que caben en un oso de peluche. Quise reírme, por la imagen absurda, por la coincidencia con tantos clichés. No me salió. Ernesto tomó un bolígrafo, anotó un nombre y un número en un papel. Compre allí. No son baratos, pero funcionan. Si va a hacer esto, hágalo bien. Y cuando tenga lo que necesita, no haga teatro. Vaya a un abogado. En silencio, despacio. Los gritos solo dejan eco y vecinos mirando. Me quedé unos minutos más, con la taza vacía entre las manos, mirando el borde pulido de la mesa. Me disculpé otra vez por haber llegado con bravuconadas. Él asintió, como si fuera parte del protocolo. Yo entiendo, dijo. Y no se angustie por lo que digan. Aquí todos hablan de todos. A veces, hablar le salva a uno la vida. Salí de su casa con el papel doblado en el bolsillo y la certeza de que algo se había quebrado aunque yo no alcanzara a ver todos los trozos. Caminé despacio. Del otro lado de la calle, mi fachada parecía una carcasa vacía, un objeto. Entré con la llave, escuché los pasos de Tomás en el corredor. Papá. Saltó contra mí. ¿Jugamos 20 minutos antes de dormir? 20, le dije, y lo alcé, y por primera vez en mucho tiempo sentí que sujetar a mi hijo era aferrarme a la única cosa que no estaba hecha de humo. Esa noche miré a Laura como quien mira una fotografía y busca pistas que antes ignoraba. Había gestos que nunca había visto, una forma de acomodarse el pelo, de llevar el celular siempre boca abajo, de decir, ya vengo, cuando iba a la cocina. Me odié un poco por empezar a contar, por medir su sonrisa como si fuera un indicador de algo. Al día siguiente, hice la llamada. ¿Venden cámaras discretas? Vendemos soluciones de seguridad residencial, corrigió una voz amable. ¿Busca interior, exterior, ambas? Interior. ¿Decorativas o ocultas? De las dos. La vendedor me explicó como si estuviera hablándome de lámparas, modelos, ángulos, autonomía, almacenamiento en la nube. Pedidos, una pieza decorativa para la sala, un jarrón bajo con cámara incorporada, y ese oso ridículo, de peluche suave y ojos brillantes donde, según el catálogo, vivía una lente minúscula. Llegaron en 2 cajas anónimas, como si lo que uno compra para salvarse no necesitara etiquetas. El instalador vino un martes a primera hora. Laura estaba en el supermercado con Tomás y yo fingí una reunión en casa. El técnico trabajó en silencio, acostumbrado a no preguntar por qué. Dejó el jarrón en una repisa que miraba hacia la sala y el comedor. El oso lo puse yo mismo, arriba, en la habitación, en un estante que da justo frente a la cama. No temblé. No lloré. Medí el ángulo en la pantalla del celular y confirmé que el mundo, a veces, cae dentro de un rectángulo de vidrio. Esperé una semana antes de mirar. No sé por qué. Quizá necesitaba sentir que seguía siendo capaz de desayunar, de ir al trabajo, de volver, de ayudar a Tomás con una maqueta que había que entregar. En las noches, Laura se dormía de lado, yo bajaba al estudio. Me quedaba mirando correos que no necesitaban respuesta. Había un zumbido detrás de todo, una maquinaria girando. El sábado en la madrugada, con la casa callada, abrí la aplicación. Revisé primero el jarrón. La sala se veía limpia, los juguetes de Tomás en una esquina, la luz entrando oblicua. Deslicé con el dedo hasta un martes cualquiera, 11:36 de la mañana. El timbre no sonó, lo supe después, Laura había desactivado la campanilla. La puerta se abrió con la llave auxiliar que guardábamos en el cajón de la cocina, esa llave para emergencias que ahora me pareció una broma pesada. Entró un hombre. Llevaba una gorra y una mochila. Caminó derecho, sin titubear, como quien regresa a un sitio propio. La sala lo tragó. Pasé al oso. En la imagen, la cama. El hombre entró a cuadro unos segundos después, se quitó la gorra, la camiseta. Y en ese gesto mecánico, reconocí a alguien del vecindario, Diego, el que se había mudado un año atrás al 32C, el de las barbacoa que se quedaba hasta tarde, el que te palmeaba la espalda como si fueras un viejo amigo. Estaba casado. Su esposa, recuerdo ahora, siempre llevaba vestidos claros. Tenían una niña con 2 trenzas. Vi a Laura entrar detrás de él. No voy a describir nada. No hace falta. Mi silencio en ese momento no fue heroico, fue una rendija por donde se escapó el aire. Paré el vídeo. Me quedé allí, con la mano apoyada sobre el escritorio, como si necesitara asegurarme de que la madera no se iba a hundir.
Luego volví a darle play. No para torturarme, eso fue después, sino para confirmar que la realidad no era un mal sueño de los que dejan sudor frío. No era una vez. Eran varias. Días alternos. Horas. No desperté a nadie. No hice ruido. Cerré la aplicación. Me lavé la cara. Me miré al espejo como se mira a un desconocido. Y, contra todo lo que las películas nos enseñaron, no rompí nada. Hice lo que Ernesto había dicho, silencio. El lunes pedí cita con un abogado. No un conocido, no alguien del barrio, un tipo que recomendó un cliente de la firma, serio, de esos que parecen llevar un código civil tatuado en los párpados. Llevé las copias de los vídeos en una memoria, impresiones de las capturas en un sobre, una lista con fechas y horas. Me temblaban un poco las manos, pero no la voz. ¿Esto es suficiente?, pregunté, sabiendo la respuesta y odiando saberla. Es más que suficiente, dijo, después de revisar. Y por el perfil del caso, podemos pensar en una estrategia clara. Hablemos de su hijo. Hablamos de Tomás. Yo tenía claro algo que a veces uno solo alcanza a entender de golpe: si quería estar con él de verdad, no podía seguir con el mismo trabajo. Sé que suena brusco. Me tomó 5 años entender que mi empleo, el sueldo, las tarjetas que abrían puertas, todo eso, me mantenía lejos de lo que decía cuidar. Laura había llenado ese vacío con alguien más. Yo, si no quería perder a mi hijo a golpe de juzgado, tenía que estar. Esa tarde, después del abogado, me senté con una hoja en blanco y escribí un plan que me sonó a confesión: renunciar, pasar a consultor independiente, trabajar remoto la mayor parte del tiempo, ajustar el presupuesto a una vida menos abultada. Tenía ahorros. Teníamos una casa pagada en una buena parte. Podía hacerlo. Era eso o resignarme a ser un visitante. Faltaba algo que me dolía más de lo que admití: no quería que Diego simplemente siguiera con su vida como si nada. Yo no soy vengativo por naturaleza, al menos, no lo era. Pero había algo de justicia pequeña, una línea mínima de orden que me exigía no dejarlo pasar. No sabía dónde vivía ahora, se habían mudado, lo supe por comentarios sueltos. Y entonces pensé en Ernesto. Volví al 24B con un paquete de galletas de mantequilla, que me pareció una excusa torpe, pero mejor que llegar con las manos en los bolsillos. ¿Necesita algo más?, dijo, abriendo la puerta, sin sorpresa. Sí, admití. Saber dónde vive Diego ahora. ¿Diego?, alzó una ceja. Eso va a dar de qué hablar. Que hablen, dije. Yo no. Ernesto no pidió explicaciones. Anotó el nombre en un papel y dijo que le diera 2 días. Asentí. Le dejé mi número, como si no lo tuviera ya. Volví a casa. Durante los 2 días fingí normalidad. Hice desayuno, llevé a Tomás al colegio, respondí correos con mi eficacia habitual. Laura estaba suave, más cariñosa que de costumbre, como si la culpa le dictara un guión amable. Me preguntó un par de veces si estaba bien. Le dije que sí. Supongo que lo parecía, porque me creyó. El abogado me envió los primeros papeles: borrador de la demanda, lista de documentos, citaciones. Los imprimí, los guardé en una carpeta de cartón, la misma donde Tomás guarda dibujos de dinosaurios. Pensé en la ironía y no me dio risa. Ernesto cumplió su promesa el segundo día por la tarde. Me escribió un mensaje escueto: dirección de Diego, calle tal, número tal. Vive con la esposa. Están los dos, casi siempre. Su hija, colegio tal. Era más de lo que pedí. Era, sobre todo, el contexto que uno no quiere pero necesita. Lo que hice después no me enorgullece ni me avergüenza. Simplemente lo hice. Tomé la carpeta con las impresiones de las capturas, un USB con los vídeos, un sobre manila. Conduje hasta la dirección que Ernesto me había enviado. Me recibió una mujer de cabello recogido con una pinza azul. No la conocía bien, la había visto un par de veces en las barbacoas, de lejos, con su hija en brazos. Abrió con la seguridad de quien no espera malas noticias. Sí. Ustedes, dije su nombre, y lo dije con cuidado. Sí. ¿Nos conocemos? Soy vecino. Ex vecino, creo. De Diego, mentí una parte, otra no. Necesito hablar con usted. 2 minutos. Me miró dudando, midiendo esa mezcla de urgencia y tristeza que seguramente vieron muchos antes que yo. Me dejó pasar. Entramos a la sala.
Le extendí el sobre. Lo siento, dije, y supe que era insuficiente. Lo abrió con manos rápidas. Vio la primera imagen. Palideció. Pasó a la segunda. Quiso hablar y no le salió voz. Volvió al principio. Comprendió. No hace falta que repita su llanto, no era melodrama. Era un sonido sin palabras que el cuerpo emite cuando una parte se arranca. La sostuve por los hombros, apenas, como se sostiene a un desconocido que no quieres que se caiga. Cuando pudo, me miró con rabia limpia. Gracias, dijo, y el gracias sonó a promesa. No se preocupe. Yo me encargo. No quiero hacer daño por deporte, le dije. Quiero que las cosas sean claras. Tengo un hijo. No puedo permitir. Lo sé, me interrumpió. Yo también. Y no voy a permitir que esto se me quede en la cara como si fuera culpa mía. No dijo más. No quise quedarme a mirar cómo llamaba a alguien, o si iba a esperar a que Diego volviera, o si armaría maletas, o si haría todo a la vez. Salí con el estómago revuelto. Conduje sin música. En el semáforo pensé que nada de lo que estaba pasando tenía algo de épico. Era sucio, triste, ordinario, como casi todo lo que duele de verdad. Esa tarde, cuando Tomás estaba en el colegio y la casa parecía un escenario, esperé a que Laura terminara de tender la cama. Puse la carpeta sobre la mesa del comedor. Ella me miró con una sonrisa automática. ¿Qué es? Papeles, dije. Léelos. No hubo discursos. Abrió la carpeta, vio la primera hoja, entendió antes de llegar a la segunda. Se llevó la mano a la boca como si quisiera guardarse el grito. Lloró. Dijo perdón más veces de las que caben en un perdón. Me sentía sola, repitió, como si esa frase pudiera coser. Tú no estabas. Yo, me equivoqué. No pensé. No sé qué decir. No digas nada, le respondí, y sentí la frialdad de mi propia voz. Ya está dicho. Fui al cuarto, saqué una maleta, eché ropa sin doblar, un par de camisas, el cepillo de dientes, los cargadores. Laura me siguió por el pasillo con las manos extendidas como si pudiera detener una caída. No me dejes. Podemos arreglarlo. Haz lo que quieras. Sal con quien quieras, no me importa, pero no te vayas, dijo, y no supe si reír o llorar porque la frase era tan absurda que rozaba la tragedia. No, dije, y fue la única palabra que me salió sin temblor. No te creo. No me creo capaz de creer. Y no quiero que Tomás crezca en una casa donde fingimos. Cerré la maleta, la llevé a la puerta. Le dije que esperaría a Tomás para hablar con él, que no quería desaparecer como un cobarde. Le pedí que no hiciera escena. Ella asintió, pero cuando salí con la maleta al garaje y abrí el baúl del carro, la promesa se deshizo. Lloró fuerte, llamó mi nombre, dijo cosas que los vecinos escucharon. Lo sé porque vi cortinas moverse y sombras asomarse. Vi a Ernesto, también, cruzado de brazos, de pie en la acera, con una seriedad que no era morbo. Yo cerré el baúl, subí al carro, respiré hondo. En el hotel de carretera donde pasé la primera noche, me di cuenta de que no me sentía libre ni valiente. Me sentía, más bien, como un tipo que por fin dejó de sostener algo que pesaba demasiado. Me acosté sin prender la televisión. Cerré los ojos. Dormí, no sé cuánto, lo suficiente para empezar a contar desde otro sitio. Desperté en el hotel con la camisa pegada a la espalda y el aire acondicionado zumbando como una excusa. No era libertad lo que sentía, era un silencio sin muebles. Puse agua a calentar en la jarra, me preparé un café aguado y miré el celular como si de ahí fueran a salir instrucciones. No salieron. A las 8 llamé al abogado. Estoy listo, le dije. Presente la demanda. Ya la tengo, respondió. Necesito que la firme hoy. Y, por favor, no hable con su esposa de nada que no sea logística con su hijo. Que no lo provoquen. No la voy a provocar. Ya no queda nada que empujar para que caiga. Igual, dijo. Silencio. Es su mejor aliado. Colgué. Me bañé. Metí la camisa dentro del pantalón como si el orden de la ropa pudiera ordenar la cabeza. Antes de salir escribí a Ernesto, gracias. ¿Sigo? Me respondió con un pulgar arriba. Pensé que la vida, a veces, se resume en signos mínimos. En la oficina del abogado firmé papeles hasta que me dolieron los dedos.
Él hablaba con una claridad fría que me tranquilizaba. Usted tiene dos cosas importantes, pruebas y un plan para el niño. Lo primero nos abre la puerta. Lo segundo nos la mantiene. Voy a renunciar, le dije. Voy a trabajar desde casa. Ya hice cuentas. Haga lo que tenga que hacer, asintió. Pero póngalo por escrito. Un juez no adivina intenciones, lee documentos. Salí con una carpeta nueva, más gruesa que la de las capturas. Había algo humillante en caminar por la calle con mi matrimonio reducido a Manila y clips, pero también había un alivio raro, cada hoja me quitaba de encima un trozo de la farsa. A mediodía fui a casa a la hora acordada para ver a Tomás. Entré con la llave y con la sensación de estar cruzando el escenario de un teatro después de la función. Laura estaba en la cocina, hinchada de llorar. ¿Podemos hablar?, preguntó. No, dije, sin dureza. Ahora solo de Tomás. Tomás apareció corriendo, con la maleta del colegio rebotándole en la espalda. ¿Vamos al parque?, dijo, como si fuera cualquier martes. Vamos. Caminamos hasta el parque sin tocar el tema. En el columpio, mientras yo lo empujaba despacio, se dio vuelta y me miró serio. ¿Te vas a ir de la casa? No estaba listo, pero decir la verdad nunca espera a que uno esté listo. Por unos días, sí. Luego veremos. ¿Por qué? Porque los grandes a veces no se ponen de acuerdo y necesitan silencio para pensar. Pero yo no me voy de ti. Eso no va a pasar. ¿Puedo quedarme contigo también? Pronto, le dije. Estamos arreglando cosas para que así sea. Asintió con una solemnidad que me partió. Jugamos a patear una pelota de goma, compramos helado de vainilla, volvimos con la boca pegajosa. Laura nos miró desde el marco de la puerta como si no supiera dónde poner las manos. Gracias, dijo. Me fui sin contestar. La primera audiencia fue 2 semanas después. En ese tiempo, me despedí de la firma con una carta correcta y un apretón de manos incómodo. Me ofrecieron quedarme como asociado externo, con proyectos por horas. ¿Desde casa?, dije. Desde donde quiera, respondió mi jefe. Solo entregué. Entrego, prometí. Volví a casa del hotel a un apartamento amoblado por meses. Compré 2 platos, 2 vasos, un sartén, y una cama extra por si Tomás dormía conmigo. Aprendí la ruta al colegio desde ese nuevo punto del mapa. Me descubrí haciendo listas de mercado como si fueran presupuestos de guerra. La tarde antes de la audiencia, Ernesto tocó mi puerta. Traía una bolsa de pan y un frasco de café. Para que no se le acabe lo importante, dijo. Lo hice pasar. Nos sentamos como 2 jugadores que ya no esperan ganar, solo no perder por goleada. Van a decirle que usted abandonó el hogar, me advirtió. ¿Lo hacen? ¿Lo dicen? A los tipos como usted les cargan esa palabra como si fuera una medalla al revés. Lo sé, respondí. Tengo horarios de trabajo, correos, vuelos, todo lo que probaba que yo estaba ausente antes de irme. Y ahora estoy aquí. Con un contrato nuevo. Ernesto asintió, satisfecho. Me habló de su esposa con voz limpia, sin lágrimas. Murió de un cáncer rápido, de esos que no avisan. Desde entonces, dijo, aprendió a hacer pan, a barrer de madrugada, a mirar por la ventana sin sentir que espía, sino que acompaña. Yo miro porque no sé hacer otra cosa, dijo. Pero cuando hay que estar, se está. Y ya. No supe qué decir, así que le serví café. Hablamos de fútbol, de precios absurdos en el supermercado, de cómo los árboles nuevos del barrio por fin estaban echando sombra. Se fue con el mismo paso corto con el que llegó. En el juzgado, la sala era un rectángulo con sillas de plástico y un reloj que parecía moverse al ritmo del aire. Laura entró con su abogada, una mujer con traje azul y mirada afilada. Me miró sin fijarme y eso me dolió más que si me hubiera atravesado con un cuchillo. El juez apareció con una carpeta todavía más gruesa que la mía. Saludó a todos como si el acto cotidiano de saludar fuera lo único que nos recordaba que éramos personas. Vamos a escuchar, dijo. Sin adjetivos. Mi abogado habló primero, pruebas, fechas, un documento donde constaba que yo había cambiado el esquema laboral para estar con Tomás. Laura no me miró mientras reproducían un fragmento corto del vídeo. La abogada de ella salió con lo previsible.
Mi representada se sintió abandonada por un cónyuge que llegaba tarde y se iba temprano. El abandono emocional antecede al físico, dijo, y yo sentí que la palabra emocional era una red donde uno se aferra cuando no tiene otra cosa. Abandono o no, respondió el mío, aquí hay hechos. Y un menor de edad cuyo mejor interés requiere estabilidad. El señor ha reorganizado su vida para ofrecer esa estabilidad. El juez pidió un receso. Yo me quedé mirando la pared, pensando en que mueve a un desconocido a decidir sobre la vida de uno. Volvimos. El juez habló directo, medidas provisionales. Custodia provisional para mí, visitas para Laura los fines de semana alternos, nada de mudanzas hasta segunda orden. Y una advertencia, nada de exponer al niño a discusiones, nada de convertirlo en mensajero. Me pareció justo. A Laura le pareció una derrota, lo supe por la forma en que apretó la mandíbula. Salí al pasillo con la sensación de haber ganado 1 metro de terreno en una playa donde la marea sube rápido. Esto es apenas el inicio, dijo mi abogado. Pero es un buen inicio. Le escribí a Ernesto, custodia provisional conmigo. Me respondió con 2 palabras, bien hecho. A veces la justicia cabe en 6 letras. Volví a la casa con la orden del juez en la mano. Tomás corrió a abrazarme cuando lo recogí en el colegio. ¿Hoy duermo contigo?, preguntó, con los ojos grandes. Hoy y muchos días, le dije. Esa noche cenamos arepas con queso, hicimos una tienda de campaña con sábanas y leímos un libro de dinosaurios hasta que se nos cerraron los ojos. Me acosté a su lado, escuchando su respiración corta, y supe que toda mi vida cabía ahí. 2 colchones apretados, una linterna, la posibilidad de dormir tranquilo. Al día siguiente, el barrio era un murmullo. Las barbacoas se convirtieron en noticieros informales. Algunos me saludaban con más efusividad de la debida, otros evitaban cruzarse. Rodrigo, el del 18A, me escribió. Si necesitas algo, estamos. No necesitaba nada de nadie, salvo que me dejaran pasar sin empujar. Agradecí igual. Ernesto, en cambio, empezó a aparecer como aparecen los amigos, cuando no hacen falta, pero ayudan. No se meta a pelear en el chat del barrio, me dijo un domingo. Van a empezar los mensajes pasivo-agresivos. Elimine y siga. No estoy en ese chat. Mejor. Lo vi caminar por la calle y me descubría una especie de cariño por ese hombre al que al principio quise gritarle. El mundo gira raro. Diego no tardó en enterarse de que su vida en el 32C ya no existía. Mariana, su esposa, ahora supe su nombre, se encargó de hacerlo rápido. La llamé para saber cómo estaba, no por morbo, sino porque me parecía lo mínimo después de dejarle un incendio en la sala. Estoy, dijo, con una calma templada. Mis padres vienen. Vamos a arreglar esto por la vía correcta. Gracias por avisar, aunque duela. No quería, busqué palabras. No quería que siguiera pasando como si no pasara nada. Hizo lo correcto, dijo. Y sepa que no me voy a quedar quieta. Lo supe después, no me voy a quedar quieta significaba que el bufete de sus padres, grande, serio, con apellido compuesto y recepción con mármol, entró al caso como entra una brigada de emergencia. Diego intentó negociar, lloró, mintió, se contradijo. En 2 meses tenía medidas que lo sacaron de la casa, luego un acuerdo desfavorable, luego una demanda por incumplimiento, luego otra por deudas. Lo vi de lejos una vez, en el supermercado, con una gorra hundida hasta las cejas. Bajó la mirada. No hubo escena ni discurso. A mí no me alegró verlo reducido, me dejó esa mezcla agria de justicia y compasión que no sabe dónde quedarse. Ernesto, por supuesto, se enteraba de todo por vías que preferí no preguntar. La gente cree que el escándalo limpia, me dijo. Más bien deja manchas que no salen. Que cada quien lave lo suyo. Asentí. En el barrio, la historia se volvió fábula con moraleja. Yo no quería moralejas, quería horarios. La segunda audiencia fue más técnica, inventario de bienes, cuentas, deudas, quién se queda con qué. Yo quería la casa, sobre todo porque no quería que Tomás cambiara de ruta al colegio otra vez. Laura quería lo mismo, también la quería. Su abogada sacó una oferta según la cual la casa era de los dos, pero yo debía comprar su parte. Mi abogado le recordó que la prueba de adulterio y la custodia a mi favor inclinaban la balanza. No hablamos de castigo, dijo él, sin levantar la voz. Hablamos de estabilidad para un menor. La casa es el ancla. El juez,
Otra vez, miró papeles, hizo preguntas, pidió claridad. Al final, la partición quedó así, la casa para mí, con obligación de pagar una compensación a plazos por los aportes que Laura había hecho antes de dejar de trabajar, el carro para ella, una cuenta de ahorros dividida, y el compromiso de que yo asumiría la mayoría de gastos de Tomás, porque la custodia quedaba ratificada para mí, con visitas cada 15 días para ella y un tiempo especial en vacaciones. Laura lloró en el baño del juzgado. No lo vi, me lo contaron. Yo no soy un héroe por no disfrutar, pero anoté mentalmente que el sufrimiento ajeno no repara el propio. Lo mío no era venganza, era orden. Firmamos. Salimos al pasillo como dos personas que acaban de terminar un trámite bancario. Me acerqué, no para consolarla, sino para dejar claro que el tono sería este, correcto, sin adornos. Voy a estar atento a los horarios de Tomás, le dije. Si necesitas cambiar algo, me avisas. Él no es un paquete. Lo sé, respondió. Gracias. Gracias. En esa boca me supo a Restrepo, a café fuerte y un poco quemado. Pero quizá era el primer gesto adulto desde que todo empezó. Mudé mis cosas de regreso a la casa. Pinté la habitación de Tomás de un verde manso, colgué una lámpara con forma de cohete que me pidió, organicé un escritorio pequeño para que hiciera tareas. En la sala, dejé el jarrón cámara durante un tiempo más, no por paranoia, sino porque era mi recordatorio de que uno no vuelve a ser ingenuo por decreto. Luego lo guardé. El oso, en cambio, se quedó en el estante. Tomás lo bautizó Capitán. A veces lo abrazaba para dormir. Yo lo dejé. No le iba a explicar a mi hijo que el capitán fue testigo de un naufragio. El primer lunes con la casa otra vez mía, organicé mi trabajo como si estuviera construyendo una receta, 2 horas de llamadas tempranas, pausas largas al mediodía para almorzar con Tomás, tardes con bloques de revisión. Descubrí que la productividad no tiene nada que ver con estar sentado 10 horas, tiene que ver con saber qué importa y qué no. Cobré menos que antes, pero el dinero que entraba era suficiente y, más importante, no me costaba mi hijo. ¿Eso es un plan?, preguntó Ernesto cuando le conté, apoyados en la reja. Eso es un plan, dije. Y un mapa. Para no perderme. Él sonrió. Traía en la mano una bandeja con pan tibio. Traiga mantequilla, me dijo. Y salgamos a la terraza. Nos sentamos en 2 sillas plegables. Comimos en silencio, viendo la tarde caer como cae un telón. A veces la amistad es esto, masticar pan sin explicar el mundo. Las visitas de Laura eran una mezcla rara de culpa y afecto ansioso. Al principio llegaba con bolsas de supermercado, juguetes, cuadernos. Quería compensar con cosas el tiempo mal repartido. No necesita traer tanto, le dije. Con que estés. Es que, se encogía de hombros. No sé bien cómo hacerlo. Siéntate a dibujar con él. Llévalo al parque. ¿Leer? Ya. Durante esas tardes, yo me iba a la biblioteca de la casa y dejaba la puerta abierta. Escuchaba las risas de Tomás y sentía que lo estábamos haciendo medianamente bien, no había susurros, no había competencia, no había preguntas envenenadas del tipo ¿a quién quieres más? Había horas, las horas hacen su trabajo. Hubo, claro, momentos de flaqueza, Laura intentando borrar su culpa con una cercanía que ya no tenía donde anclarse. Podemos intentarlo otra vez, me dijo una tarde, mientras Tomás veía una película en el sofá. Somos buenos juntos cuando nos cuidamos. No, dije, y no hizo falta explicar más. ¿Tienes a alguien?, preguntó, buscando una excusa para no sentirse la única culpable. No, respondí. Y no necesito tener a nadie para saber que no quiero volver a esto. Asintió. Se le llenaron los ojos de agua. Lo dejó ahí. A la semana siguiente, llegó con el uniforme de un supermercado, cajera. No se quejó. Dijo que estaba aprendiendo a usar la caja, que los turnos eran pesados, que dolían los pies. ¿Necesitas algo?, le pregunté, por Tomás. No, dijo, con un orgullo que yo respeté. Me las arregló. A veces, cuando acababan las visitas, se quedaba un minuto extra en la puerta, mirándome como quien mira un paisaje que ya no le pertenece. Luego se iba. Y yo, que ya no era el mismo, dejaba de sentir rabia y empezaba a sentir otra cosa, una tristeza sin destinatario, como una canción instrumental que suena de fondo en una noche cualquiera. Diego, mientras tanto, desapareció del barrio. Su carro ya no pasó por aquí.
Los amigos de Barbacoa lo borraron de sus chistes, como se borra una mancha del mantel dando golpecitos con servilleta húmeda. Supe por Mariana, porque me llamó una vez para avisar sobre un documento cruzado, nada más, que la niña se quedaría con ella, que la manutención estaba fijada, que él había perdido visitas por incumplimientos y por un arranque violento que tuvo al principio. Lo siento, me dijo. Por usted, por mí, por la niña, por todos. Sí, dije. A veces no hay más que decir que sí. No volví a saber de ellos. Me parecía mejor así. Un sábado de sol plano, Ernesto me llamó desde la acera. «¿Barbacoa en mi casa?», anunció. «Nada grande. Pan, carne, 2 ensaladas. Venga con Tomás. Viene Rodrigo con los suyos». Y ya. Fue. Ernesto tenía una parrilla vieja que sabía más que las nuevas. Puso la carne con una precisión de cirujano. Tomás jugó con los hijos de Rodrigo a lanzar una pelota de espuma. Yo miré a Ernesto moverse, soltaba frases cortas, escuchaba más de lo que hablaba, reía poco pero bien. «Uno aprende a quedarse», dijo en un momento, mientras le daba vuelta a un trozo de lomo. «El ruido te empuja a opinar, a decir. Pero a veces el trabajo es estar aquí, en silencio, para cuando alguien necesite que le miren sin juicio». «Usted mira», le dije. «Pero no juzga». «No es virtud», dijo. «Es la edad». Nos reímos. Al final sacó una cafetera italiana abollada, sirvió en tazas pequeñas y nos sentamos en el bordillo de la acera a ver cómo el cielo se ponía color durazno. Tomás se acercó con la cara manchada de helado. «¿Puedo dormir hoy en el Capitán?», preguntó señalando el oso. «El Capitán no es cama», le dije, fingiendo seriedad. «Pero sí puede vigilarte desde el estante». «Entonces que vigile», dijo, satisfecho. Lo cargué en hombros camino a casa. Pesaba más que hace 6 meses. Yo también pesaba más, pero por dentro, de otra manera. Llegó la sentencia. No hubo sorpresas, el divorcio se decretó por adulterio. La repartición quedó igual que en las medidas provisionales, la custodia de Tomás para mí, el régimen de visitas para Laura, el uso de la casa para nosotros. El juez escribió un párrafo que me quedé mirando largo rato. El interés superior del menor exige de los adultos un ejercicio de contención, respeto y previsibilidad. Previsibilidad. Nunca pensé que esa palabra pudiera ser un elogio. Salimos del juzgado. Laura me alcanzó en la calle. ¿Podemos hablar?, preguntó. 2 minutos. No te estoy pidiendo que volvamos, dijo. Solo, no me odies. Voy a hacerlo bien con Tomás. No te odio, respondí. Estoy aprendiendo a vivir con otra cosa. Y quiero que a Tomás le vaya bien contigo. Eso es todo. Gracias, dijo, y por primera vez su gracias no se sintió como una moneda falsa. Nos despedimos con un gesto mínimo. Yo caminé hasta el carro con la espalda más derecha. No era felicidad. Era un orden nuevo. El tiempo, cuando no se le llena de gritos, trae hábitos. Los nuestros fueron simples, desayunos de pan con huevos y fruta, caminar al colegio comentando cosas pequeñas, tardes de tarea con descansos medidos, fútbol los martes y jueves, natación los sábados. Descubrí que Tomás se calma armando rompecabezas, que si se equivoca rayando un dibujo llora de rabia si está cansado, que dice permíteme tantito cuando quiere 5 minutos más de tablet. Descubrí que a mí me gusta escuchar podcast mientras lavo platos, que barriendo uno limpia también la cabeza, que si cierro el computador a las 6, no se acaba el mundo. Los días de visita de Laura se volvieron rutina. A veces yo salía a caminar para darles espacio, otras, me quedaba leyendo en la terraza. Los vecinos dejaron de chismosear. O, mejor, siguieron chismoseando, pero ya no sobre nosotros. El barrio necesita su cuota de historias, por fortuna, la nuestra dejó de ser la principal. Ernesto pasó a ser parte de mi semana. Venía con pan los miércoles, me prestaba libros con subrayados impecables, me enseñó a cambiar el empaque de una llave que goteaba. Aprenda estas cosas, me dijo. A veces ser adulto es saber dónde guardar el teflón. Y dónde poner la paciencia, agregué. Eso ya es posgrado, rió. Una noche de lluvia, me contó más de su esposa. Cómo se conocieron en una terminal de buses, cómo una vez se quedaron varados en una carretera y usaron la linterna del celular para espantar vacas. Lo dijo sin dolor exhibido, como quien saca fotos de una caja para que no se humedezcan.
Le agradecí con un silencio que él entendió. Usted va a estar bien, dijo al irse. No porque todo salga bien, sino porque ya aprendió a no mentirse. Con eso uno aguanta. Me quedé mirando las gotas pegar contra el vidrio, pensando que esa frase hubiera sido un buen consejo para el yo de hace años.